Hola, ¿qué tal? Soy Fran Batista. Bienvenidos al canal. Hoy presentaremos 10 desapariciones misteriosas que no tienen explicación. El tema de hoy ganó la encuesta por mayoría. Gracias por votar. El saludo a los que vieron y comentaron el video anterior del canal será al final del video, así que quédate hasta el final y suscríbete si aún no lo estás, deja tu like y comparte este video. Dicho esto, comencemos. ¿Qué tiene lo desconocido que nos atrae como polillas a una bombilla? Seamos realistas, no nos agradan las preguntas sin respuesta, y menos hilos sueltos. Es por eso que nos atraen los casos sin resolver y las desapariciones misteriosas de personas, como las que veremos más adelante. Felix Moncla. En 1953, los operadores de radar en la base de la Fuerza Aérea de King Ross, en el norte de Michigan, captaron un objeto no identificado sobre el lago Superior. El teniente Felix Moncla se metió en su avión caza F-89 para ver qué era. Los operadores de radar observaron cómo las dos señales en sus pantallas se acercaban antes de fusionarse en una que desapareció. Mientras que la lógica dice que Moncla estrelló su avión contra otro, nunca se encontraron restos ni nada relacionado con el avión, encima o debajo del lago, lo que hizo que muchos pensaran que fue una posible abducción extraterrestre. Garner Moore. Es muy extraño que alguien desaparezca sin dejar una pista o un rastro. En el caso de Garner Moore, eso es exactamente lo que sucedió. Moore pasó su vida bajo el cuidado de varios miembros de la familia en 2005. Según los informes, una tía que cuidaba al niño decidió que ya no podía cuidarlo y lo dejó en los escalones de un edificio de servicios infantiles en Baltimore. Cuando la policía investigó, encontraron que la ubicación había sido inventada, pero no hay evidencia para probar o vincular a alguien con algo ilegal que involucre la desaparición de Garner. La madre de Garner estaba en la cárcel por cargos de drogas que se remontan a los años 80. Sus parientes cercanos eran muy pobres y ni siquiera lo inscribieron en la escuela porque no tenían registro de su nacimiento. El niño no pudo obtener ninguna ayuda de los servicios sociales o de los servicios de protección infantil, ya que no tenían registro de Garner y no tenían idea de que existiera. 17 años después, aún no se sabe nada de Garner. Virginia Carpenter. En 1948, un taxi dejó a Virginia Carpenter, de 21 años, en su dormitorio en Denton, Texas. Fue la última vez que alguien la vio. El taxista señaló que cuando él se fue, ella estaba hablando con dos hombres que ella parecía conocer en un auto amarillo. Durante las siguientes semanas, la gente informó sobre varios avistamientos de un automóvil amarillo con dos hombres y una mujer que se parecía a Virginia. Numerosas personas han informado haberla vista a lo largo de los años, pero ninguno de estos avistamientos ha sido confirmado. Su madre, la señora Hazel E. Carpenter, pasó muchos años ayudando a la policía a perseguir rumores y pistas. Finalmente perdió la esperanza, creyendo que su hija ya no estaba en este mundo, aunque todavía quería que encontraran su cuerpo. En 1998, la policía de Denton recibió un aviso anónimo de que Carpenter fue enterrada en el campus al que se suponía que debía asistir, pero esta pista resultó infructuosa. El último avistamiento involucró a un automóvil que recogía a una autoestopista de aspecto algo andrajoso que se hacía llamar Virginia y coincidía con su descripción, pero nunca se confirmaron los avistamientos y el caso sigue sin resolverse hasta el día de hoy. Lauria Bible y Ashley Freeman. Lauria Bible y Ashley Freeman de Oklahoma eran amigas cercanas y estaban teniendo una fiesta de pijamas de cumpleaños para Ashley en su casa en diciembre de 1999. A la mañana siguiente, la casa había sido quemada hasta los cimientos y las niñas ya no estaban en el lugar. Los cuerpos de los padres de Ashley fueron encontrados en la casa incendiada, cada uno con un disparo en la cabeza. ¿Acaso lo habían hecho las niñas? Los investigadores descartaron esta posibilidad dado que ninguna de las pruebas concordaban. Varias pistas, incluida la confesión de un recluso condenado a muerte, no han arrojado ni una pizca de evidencia relacionada con esta desaparición. La historia de este caso merece un video completo por las tantas teorías, misterios y confesiones de asesinos. Asha Degree. En febrero de 2008, los padres de Asha Degree fueron a su habitación para despertarla, solo para descubrir que se había ido. Los testigos
testigos dijeron que habían visto a una niña que se parecía a la niña de 9 años caminando por la calle, no muy lejos de su casa, a las 4 a.m. de esa mañana. 3 días después, sus lápices y marcadores se encontraron en un pequeño granero a una milla de distancia. Más de un año después, su mochila fue encontrada enterrada a 26 millas de distancia. Una posible teoría es que inicialmente se estaba escapando de la casa, pero luego fue secuestrada cuando entró en un auto. Su familia organiza una caminata anual desde su casa hasta la cartelera para llamar la atención sobre el caso. Diane Auget. En 1998, Diane Auget dejó su casa en Odessa, Florida, y desapareció 3 días después. La madre de Diane recibió una llamada que sonaba como si su hija estuviera pidiendo ayuda, pero reveló muy poco. Unos días después, se descubrió la punta cortada del pulgar de Diane. Aún más extraño, su ropa fue descubierta en el congelador de un supermercado un par de semanas después. 2 años y medio después de que un periódico local publicara una historia sobre la desaparición, un amigo de la familia descubrió una bolsa con el nombre de Diane en otro supermercado. En el interior de la bolsa habían algunas de las pertenencias de Diane. Su misterioso caso aún continúa sin resolver. Brianna Maitland. En 2004, Brianna Maitland, de 17 años, terminó su turno en una taberna de Vermont y nunca más se le volvió a ver ni se supo de ella. Un día después, la gente notó un automóvil que había estado parcialmente en reversa en una granja a solo un par de millas de distancia. Se descubrió que era el automóvil de Brianna. Además de algunos de sus artículos personales y cheques de pago no cobrados, no había nada que indicara a los investigadores una dirección definitiva. De hecho, numerosos testigos habían visto el automóvil en la granja minutos después de que Brianna saliera del trabajo, pero nadie había visto a ninguna persona alrededor. Maura Murray. En febrero de 2004, la estudiante Maura Murray se puso en contacto con los supervisores de su trabajo y de la escuela para informarles que tenía una emergencia familiar y que se tomaría una semana libre. De hecho, no había habido ninguna emergencia familiar. Mientras estaba conduciendo en el norte de New Hampshire, la joven de 21 años estrelló su automóvil. Un conductor de autobús se detuvo para ver si Maura necesitaba ayuda, pero ella se negó. Él llamó a la policía de todos modos. Cuando llegaron, Maura Murray se había ido, pero el automóvil estaba cerrado. Desde entonces, no ha habido un solo rastro de ella y ninguna nueva pista ha aparecido. Corrina y Annette Sagers. En 1988, Annette Sagers, de 8 años, se dirigió a la parada de autobús frente a la plantación de Mount Holly, en Carolina del Sur. Luego, desapareció. Los investigadores solo encontraron una nota que decía: «Papá, mamá regresó, dale un abrazo a los chicos». De manera inquietante, la nota parecía estar escrita por Corrina Sagers, la madre de Annette, quien había desaparecido un año antes en el mismo lugar exactamente. ¿Será que había regresado la madre para llevarse a su hija? Pero, si es así, ¿por qué dejó atrás a sus otros 2 hijos? Es un caso que ha dejado a los expertos desconcertados durante años y aún no se ha resuelto. Amy Bradley. En 1998, Amy Bradley se fue a un crucero por el Caribe con sus padres. Una mañana, la joven de 23 años no se encontraba por ninguna parte. La habían visto en el barco en las primeras horas de la mañana, pero cuando el barco atracó en Curazao, nadie sabía exactamente dónde estaba. Una búsqueda exhaustiva no arrojó nada. Varios años después, los padres de Amy recibieron una foto de una mujer que se parecía a su hija. Además de numerosos avistamientos, un miembro de la Marina de Estados Unidos supuestamente habló con Amy en un burdel en Curazao, antes de que aparentemente se la llevaran de repente y nunca la volvieran a ver. Gracias por sintonizar Frank Batista Misterios. Echa un vistazo a nuestro canal todos los días para ver los videos más misteriosos, aterradores y fascinantes. Gracias por ver hasta el final. Hasta la próxima.